Bien, pues buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Pues seguimos en nuestra transmisión en vivo directamente por Facebook Live de la Feria del Libro del TC 2021. Esta es nuestra última actividad de esta Feria del Libro que hemos preparado todos nosotros para ustedes, para llegar a sus hogares. Es para mí de manera personal y yo pensaría que para todos nosotros un gusto, un placer presentar a nuestro ponente de esta actividad, el maestro Ernesto Millán Juárez. Voy a leer su semblanza. Él nació en la Ciudad de México en 1968. A los 8 años, con sus padres, se mudó al Estado de México, por lo que él es orgullosamente mexiquense. Abogado de profesión, tiene una maestría en Dirección y Gestión Pública Local. Durante más de 20 años ha ocupado diversos cargos en gobierno federal, estatal y municipal. De 1999 a 2000 se desempeñó como secretario técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la SEGO. De 2003 a 2004 fue director jurídico y consultivo del Ayuntamiento de Ecatepec, donde también por 2 años fue titular de la Dirección de Administración. En 2011 fue nombrado subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado de México. Posteriormente, de 2012 a 2017, fungió como secretario particular del gobernador de aquella entidad. Actualmente trabaja en la iniciativa privada y se siente orgulloso por la publicación de su primer libro, el cual anhela sea útil para combatir la violencia contra la mujer. Es para nosotros un placer presentar al maestro Ernesto Millán Juárez con su libro Ni una menos, disertación contra la violencia feminicida. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Ceci, por la presentación. Quiero agradecer mucho a la doctora Brenda Alvarado la oportunidad de presentar mi libro en esta feria tan interesante. Felicito al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec por este valioso ejercicio. También le quiero saludar a la comunidad académica y también en especial a la comunidad estudiantil. Quiero rememorar que precisamente en mi etapa como subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado de México, viví una de las más grandes experiencias laborales en mi vida. Para mí fue un gran honor trabajar en esa área que me permitió estar muy de cerca con todas las instituciones de educación superior de control estatal, entre ellas el Tecnológico de Ecatepec. Y en verdad quiero mucho, mucho al Tecnológico. Me siento muy orgulloso de esa institución y me siento muy orgulloso de su cuerpo académico y de sus jóvenes estudiantes. En primera, por la grandeza de la institución, y en segundo lugar, pues porque yo soy de Ecatepec, ¿verdad? Y entonces en Ecatepec el TESE es una institución de mucho prestigio y de mucho reconocimiento. Enhorabuena para ustedes y reitero, agradezco infinitamente la invitación. Me siento feliz también porque me dan la oportunidad de presentar mi libro, este libro que se llama Ni una menos, disertación contra la violencia feminicida, en el cual hago una serie de investigaciones para tratar de llegar a una conclusión, para poder desentrañar la razón, los motivos y las circunstancias por los cuales lamentablemente hay determinadas demarcaciones en nuestro país en las que se padece un elevado índice de feminicidios. Lamentablemente también debo decirlo, nuestro municipio, nuestro querido municipio de Ecatepec de Morelos, pues es uno de los 11 municipios que tienen alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. De ahí que yo recuerdo mucho cuando, precisamente tal como lo platicaba Ceci en mi semblanza, yo trabajaba en el municipio, en el ayuntamiento. Me refiero al año 2010. En el año 2010 yo era secretario particular del alcalde. Entonces se dio una
se dio una circunstancia porque se empezó a hablar mucho de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Yo, siendo abogado de formación, me llamó mucho la atención la figura, y siendo honesto, era una figura novedosa que yo no conocía y que no me había, irresponsablemente, no me había dado a la tarea de estudiarla. A lo que me ceñía era a lo que se hablaba en los medios de comunicación, y en los medios de comunicación en aquel entonces, pues la alerta de violencia de género era meramente un tema político, un tema que se había politizado, porque se pretendía decretar en el Estado de México. En aquel momento el presidente de la República era Felipe Calderón y el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto. Entonces, el hecho de que se decretara en el Estado de México por primera vez en la historia una alerta de este tipo representaba para el entonces mandatario estatal y la clase política mexiquense, pues digamos, de una manera equivocada, se interpretaba así, como una afrenta democrática, como una afrenta para desprestigiar al entonces gobernador y entorpecer su camino a la presidencia de la República. Derivado de ello, todo se mediatizó. Por su parte, la presidencia de la República lo negaba y en el Estado de México era lo que se sostenía. Y en esa dinámica, pues yo me entero de la alerta y digo, bueno, qué lamentable, ¿no? Que exista este tipo de instrumentos que se permitan la politización de esta manera. Finalmente, no se decreta la alerta y la historia ya la sabemos. Interviene Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales del 2012, obtiene el triunfo y así es como llega al poder presidencial Enrique Peña Nieto. Y para el año 2015, si no me equivoco, finalmente el entonces presidente Enrique Peña Nieto analiza el tema y, reconociendo un compromiso político con las mujeres, se decreta en el Estado de México, primera entidad, la alerta de violencia de género contra las mujeres. Se decreta por primera vez a nivel nacional. Para ese momento yo trabajaba en el gobierno del Estado de México, entonces se dieron estas dos vertientes. Cuando me entero por primera vez en 2010, yo trabajaba en el gobierno municipal. Y cuando se implementa la alerta, yo trabajaba en el gobierno estatal. Y por azares del destino, el entonces gobernador me dice un día en la tarde, me llama a su oficina y me dice, mira, está decretado esto, ayúdame por favor, tengo mucho interés en que se implemente de una manera eficiente. Como les decía, esto ocurre a finales de 2015. Y así es como su servidor se involucra por primera vez en la implementación de este mecanismo, la alerta de violencia de género contra las mujeres. Ahí es como empiezo a descubrir y a darme cuenta de la verdadera importancia de un mecanismo como este, su razón de ser, su motivación. Al involucrarme con el tema, empiezo a descubrir un universo en el cual muchas veces nos mantenemos relativamente ajenos, algunos de nosotros, pero en el que tristemente muchas personas se ven involucradas de una manera directa. Y me refiero a las violencias contra las mujeres. Es una situación preocupante, es una situación lamentable y es una situación que le causa un gran dolor a la sociedad mexicana. En el Estado de México, por ejemplo, en aquel entonces se decretó la alerta de violencia de género contra 11 municipios, como les decía, entre ellos Ecatepec, Chimalhuacán, Ciudad Nezahualcóyotl,
Toluca, Chalco, Valle de Chalco, etcétera, Ixtapaluca, etcétera. ¿Qué era lo que pasaba? Que se estaba visualizando desde la perspectiva nacional una gran incidencia de violencia cometida de los hombres hacia las mujeres. Pero era una violencia que va más allá de lo inaceptable, porque la violencia feminicida es la peor que se puede cometer y en ella se aglutinan todos los excesos porque no solamente es privar de la vida a una mujer. Lamentablemente, una de las mayores características del feminicidio es la manera tan violenta y tan sádica, vamos a llamarle, en que los hombres matan a las mujeres. Fue en el año del 2012 cuando se tipificó por primera vez en México el delito del feminicidio en el Código Penal Federal. ¿Pero qué es el feminicidio? El feminicidio está conceptualizado como el delito mediante el cual se priva de la vida a una mujer por razones de género. ¿Pero cuáles son estas razones de género? Una de ellas es que sea privada de la vida dentro de su propio núcleo familiar o dentro de su propio núcleo afectivo, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el marido o el concubino mata a su propia esposa. Muchas veces en este tipo de delitos ya existe una familia, esta pareja ya tiene hijos, y entonces ahí viene un suceso doblemente dramático porque el hombre está matando a la madre de sus hijos. Pero además lo hacen con una hazaña inaudita. Y yo recuerdo, ¿verdad? Y voy a platicar este suceso del cual viene a mi memoria, porque precisamente sucedió en Héroes, ahí en Héroes, Tecámac. Un ex policía federal, celoso, que estaba casado y tenía 2 hijas, generaba un ambiente muy difícil al interior de su hogar. Y derivado de ello, la mujer un día decide abandonarlo y se va de la casa. Él la logra convencer para que regresen, ella accede, vuelve al domicilio conyugal y él, en un arrebato de celos, la priva de la vida. Pero no solamente a ella, también mata a las 2 niñas y entonces, para deshacerse de los cuerpos y evitar que le involucren con el delito de feminicidio, incendia la casa, le prende fuego a la casa. Lo que él no se imaginaba es que los bomberos iban a llegar muy rápido, iban a apagar el incendio e iban a descubrir los cuerpos de su familia y se iba a descubrir que no había sido un accidente, que no habían muerto por las causas del fuego, sino que habían sido privadas de la vida de manera violenta. Y así es como este tipo es detenido y es remitido a un juzgado donde hasta la fecha está siendo ya sancionado por la atrocidad del crimen tan terrible que cometió. Casi todos los feminicidios llevan esta tónica de drama, de violencia desmedida. Es por ello que es tan lastimoso para la sociedad. Y cada historia de feminicidio que cotidianamente vemos en el país es igual de dramática y es igual de dolorosa. Basta abrir el periódico o entrar a internet y entonces vamos a descubrir que son sucesos constantes. En promedio, 11 mujeres al día son asesinadas de esta manera por sus parejas, por sus novios o por personas que no las conocen, pero que abusan sexualmente de ellas, etc. Ante un problema tan grave,
y que no es nuevo. Resulta que ya desde hace muchos años en México se padece esta violencia tan grave contra las mujeres, solo que antes no se conocía como feminicidio, se le llamaba crimen pasional. Y desde que yo era un niño recuerdo bien que iba uno caminando por la calle y veías los periódicos, como La Prensa, por ejemplo, que era muy amarillista o privilegiaba la nota roja, y entonces la portada, ¿no? Hasta recuerdo las frases: matóla, violóla y matóla, ¿no? Refiriéndose a que la habían violado y la habían matado. Y estos crímenes pasionales eran constantes. Cuando empieza a ocurrir la ola de feminicidios en Ciudad Juárez, allá por 1997, más o menos, durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, es cuando inicia las olas de feminicidios en Ciudad Juárez. Es como se empieza a visibilizar más el problema y la magnitud de las circunstancias. Y entonces los diversos organismos internacionales como la ONU y la OEA, y en sí la comunidad internacional, empiezan a voltear hacia el país y empiezan a poner una especial atención en lo que estaba sucediendo en México, ¿no? En cuanto a este elevado índice de feminicidios. Entonces, de ahí que existe una serie de instrumentos jurídicos de corte internacional que hacen a México una serie de recomendaciones, y que lo han hecho de manera reiterada, en el sentido de todo lo que se tiene que hacer por parte del Estado mexicano para promover una igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres, para lograr que haya un mayor respeto a sus derechos laborales, que haya una generación de mayores espacios para el desarrollo efectivo de las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Y en fin, es una serie de acciones y una serie de recomendaciones que precisamente vienen narradas en mi libro, que por cierto, Ceci, me gustaría mucho hacerte llegar algunos ejemplares, yo creo unos 5 ejemplares, para que bajo algún mecanismo pudiéramos obsequiarlos allá entre nuestro auditorio de esta tarde. Muchas gracias. Y precisamente en el libro platico de eso, ¿no? O sea, cómo los organismos internacionales van generando esta inercia, todo este esfuerzo para que en México mejoren las circunstancias de las mujeres, sobre todo en su ámbito del desarrollo de su seguridad personal y de su vida. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Existe lo que conocemos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos. Y México está adherido a esta convención y está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Derivado de estos feminicidios que les platico de Ciudad Juárez, al inicio del milenio, por allá por el año 2000, llega a la Corte un caso que es el caso más emblemático, yo diría que en cualquier tribunal de talla internacional, relativo a los feminicidios. Y me refiero al caso de el Campo Algodonero. Campo Algodonero es un predio que está en Ciudad Juárez y en el cual un día, después de que se había hecho la denuncia de la desaparición de 3 jovencitas, casi simultáneas, con 15 días de diferencia, hagan de cuenta, una jovencita desaparece el 15 de septiembre, otra el 30 de septiembre y la otra el 15 de octubre.
sus familiares hicieron las denuncias, fueron mal atendidos por el Ministerio Público, no les hicieron ni les prestaron la atención que solicitaban. Y finalmente, de repente un día salen los medios de comunicación que en el campo algodonero habían aparecido los cadáveres de 8 mujeres. Dentro de esas 8 mujeres, 3 eran estas jovencitas que se habían reportado como desaparecidas. Como las autoridades no terminaban con la integración de la averiguación, ni se daba con los responsables, ni se dio nunca, los familiares recurrieron a presentar su queja, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después, al ver que el Estado mexicano no hacía caso de las recomendaciones, turna el caso a la Corte. Y finalmente la Corte dicta una resolución en contra del Gobierno de México, haciéndole una serie de señalamientos muy concretos respecto a todas las omisiones graves que se habían cometido para la investigación del delito y que habían terminado en una generación de impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se había castigado un delito tan terrible. Pero cabe mencionar que en el asunto ante la Corte Interamericana se trataron estos 3 feminicidios, pero les recuerdo que comenté, fueron 8 cuerpos los que aparecieron y los otros 5 incluso no entraron al juicio porque los cuerpos nunca fueron identificados. A esta fecha no se sabe quiénes fueron esas 5 mujeres que fueron localizadas muertas en el campo algodonero. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida así como campo algodonero, se convierte pues en la más emblemática relacionada con los aspectos vinculados a los temas de feminicidio. Y lamentablemente, para la vergüenza del país, dictada en contra del Estado mexicano. Lo lamentable, quiero decirlo, es que a pesar de todas las recomendaciones que vienen en esa resolución, a la fecha no se ha hecho gran cosa. Y narro en el libro incluso un aspecto muy doloroso porque, y lo voy a decir, no es mi afán politizar, pero la Corte condena, dice, se condena al Estado mexicano primero a indemnizar a las víctimas, a los familiares de las víctimas, por la pérdida de sus hijas y por la impunidad que tuvieron que enfrentar de las autoridades. Por eso hay una sanción económica que el gobierno tuvo que pagarles a modo de indemnización. Pero también lo conmina a que a partir de ese momento busque la manera de eficientar al aparato de la Procuraduría para que trabajaran de una manera más eficiente, y conmina al gobierno que presidía Felipe Calderón, le dice, tienes que hacer un monumento a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y tienes que ir a inaugurarlo, el monumento. Lo primero que hizo el gobierno de Felipe Calderón fue apelar la sentencia. En vez de asumir la responsabilidad, a pesar de todos los errores que de manera detallada le señalaron, el gobierno optó por apelar, por oponerse a la sentencia. Y después, cuando ya no le queda de otra, pues manda hacer un mausoleo ahí de muy mala calidad, y el presidente Felipe Calderón ni siquiera tuvo la sensibilidad de ir personalmente a inaugurarlo y pedir perdón a las víctimas. Esa era también parte de la sentencia. Mandó al subsecretario de Gobernación, lo cual allá las familiares de las víctimas, y no solo de las 3 jovencitas, sino de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, obviamente tomaron como una afrenta, como una ofensa. En lo personal, y sí lo digo en el libro, me parece muy lamentable
que las autoridades, que son las principales responsables de darnos la seguridad como ciudadanos, ni siquiera tengan esa sensibilidad de poder pedir perdón cuando han cometido errores, y errores tan graves que le han costado la vida a miles de mujeres durante los últimos años. El delito de feminicidio es muy grave. El delito de feminicidio es algo que nos debe preocupar mucho porque al final de cuentas todos sin distinción venimos de una madre, tenemos hermanas, tenemos tías, tenemos cuñadas, tenemos hijas, y créanme que es terrible pensar que puedan ser víctimas de la violencia feminicida de hombres brutales, de hombres salvajes, de hombres sin principios, que no entienden que siempre hay que actuar con racionalidad y con respeto hacia las mujeres. Y es verdad, porque mucha gente me lo dice, no, pero es que también las mujeres deben respeto a los hombres. Sí, ok, el respeto debe ser mutuo, pero nada justifica jamás que un hombre, usando su fuerza física y la relativa superioridad que eso le da, una relativa superioridad física, termine privando de la vida a su propia pareja o a una mujer que deseaba y que no le hizo caso y de la cual abusó sexualmente. Eso es totalmente reprobable. Y lamentablemente México ocupa de los primeros lugares a nivel mundial en el tema de la violencia feminicida. ¿Esto qué quiere decir? Se trata de un problema que sí se puede combatir, que sí se puede erradicar, que sí podemos aminorar, pero que requerimos dar el primer paso, requerimos hacerlo. Para hacerlo, pues necesitamos liderazgos políticos o sociales que nos ayuden a ir orientando los esfuerzos de manera conjunta para lograr este objetivo. Si otros países en el mundo lo han logrado, como Canadá, como Suecia, como el Reino Unido, claro que también podemos lograrlo en México, pero ¿en dónde radica el problema? Y vean los países que acabo de mencionar. Pues radica en que son sociedades que se han edificado desde su origen en la búsqueda de la concreción sobre cimientos culturales y educativos fuertes, arraigados. Son países que le han apostado mucho a sus sistemas educativos y de ahí que han tenido el éxito que tienen como países y como sociedades. Y en México, como sabemos, a pesar de que los gobiernos, también hay que reconocerlo, han hecho grandes esfuerzos para aportarnos herramientas educativas. Una de ellas es el Tecnológico de Ecatepec, que, como decía, es una institución que nos llena de orgullo. Pues también es cierto que a nivel básico, sobre todo, hay muchas deficiencias y existen organismos como la CENTE, por ejemplo, sindicatos maquiavélicos, que más allá de estar preocupados por la educación de los niños, están preocupados por sus propios beneficios gremiales. Y que lamentablemente los gobiernos no han sabido entrarle, no han sabido enfrentar, no han sabido poner en su lugar este problema y dotar a los mexicanos, sobre todo a nuestros niños, de una calidad educativa. No la tenemos, sobre todo en lo que es la educación pública. De ahí que esta es una vertiente importante que debemos concientizarnos y debemos atacar. En el libro van a encontrar, quienes lo pueden leer, una serie tremenda de recomendaciones para abatir la violencia feminicida, porque mi intención al escribir el libro no era solamente diseccionar el problema y exhibir el problema y ya. No.
la intención era hacer propuestas para resolverlo. Y muchas de esas propuestas las van a encontrar en el texto. Una de ellas, por ejemplo, en otros países no es necesario que la mujer haga la denuncia penal por violencia doméstica. En Estados Unidos, por ejemplo, si un hombre golpea a una mujer, la policía lo detiene e inmediatamente lo lleva a las autoridades, a la fiscalía, y a este hombre lo procesan y lo encierran, así ella haya o no presentado la denuncia. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta? Que pase esto en México. En México se tiene que esperar a que la mujer haga la denuncia para que las autoridades intervengan, y luego muchas veces la mujer hace la denuncia, pero después otorga el perdón. Y eso genera una impunidad tremenda que lamentablemente muchas veces termina desencadenando en violencia feminicida. Y bueno, había yo quedado con Ceci que mi intervención iba a ser de media hora, está No, ya concluyendo. tengo un montón de preguntas que Exacto, para dar cabida a las preguntas. Entonces, Ceci, si quiero me gusta, empezarte a leer. empezamos. Mira, dice Héctor Martínez. Buenas tardes, Ernesto. ¿Dónde consideras que este delito se presenta más? ¿En las áreas rurales o en las ciudades? Lamentablemente es en las áreas urbanas. De ahí que, por ejemplo, el Estado de México tiene 11 municipios alertados y son Naucalpan, Tlanepantla, Ecatepec, Valle de Chalco, Ixtapaluca, ¿no? Que es donde se aglutina un número considerable de personas y que estamos hablando de un área urbana. De ahí que después hay 17 alertas más de violencia de género, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? En Jalisco hay alerta y también están principalmente marcadas las alertas en las áreas urbanas. Hay diversas razones a las cuales se puede atribuir, pero una de ellas yo creo que es el hacinamiento, y hay que reconocerlo, en las áreas rurales todavía hay una relativa, hay un vínculo familiar relativamente más fuerte, ¿no? La descomposición familiar no está tan marcada como en las áreas urbanas, y yo creo que a eso se debe. Muy bien, dice Jacqueline Romo. Si ya conocen los puntos más vulnerables, ¿dónde están pasando los feminicidios? Y de ser así, ¿qué están haciendo para que sigan sucediendo? ¿O por qué siguen sucediendo? Siguen sucediendo, y esa es una condena muy fuerte que hago en el libro. Siguen sucediendo porque lamentablemente las autoridades no están asumiendo desde hace muchos años la función y el papel que deben asumir. Les pongo un ejemplo. Se decreta en el 2015 la alerta de violencia de género en el Estado de México. Y se decreta respecto a los 11 municipios que ya mencioné. Han transcurrido 6 años. ¿Y qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Y miren que quiero decir algo, y lo quiero reconocer. En su oportunidad, el gobierno estatal le ha echado muchas ganas, ha trabajado. Actualmente el gobernador del Mazo creó la Secretaría de la Mujer, se han llevado a cabo acciones constantes para mejorar las condiciones hacia las mujeres, pero hay dos factores muy importantes. En primera, el combate al delito del feminicidio no es un asunto que le competa a un solo gobierno, es un asunto que le compete a todos en general. Le compete al gobierno federal, le compete al gobierno estatal y le compete a los gobiernos municipales. Entonces, para combatirlo, deberían de estar trabajando de manera coordinada. Y sin embargo, graciosamente, por ejemplo, el gobierno federal decreta la alerta en el Estado de México
la manda al Estado de México y entonces yo lo vi un tanto así como que, ahí te va la bolita, tú resuélvela, ¿no? Pero entonces el gobierno del Estado de México, a su vez, tiene que coordinarse con los 11 municipios para que empiecen a darse acciones de manera coordinada. Y ahí es donde falla. Porque muchas veces los municipios tampoco le entran y ahí lo dejan. Y dicen, bueno, es que yo no tengo presupuesto o no tengo el personal o simplemente sin que lo digan, pues no les interesa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más importante que se ha dejado de hacer? Y esto lo ha recomendado la ONU y la Organización de Estados Americanos desde hace más de 30 años. Lo que se tiene que hacer es que el gobierno lance una campaña mediática bastante poderosa con la intención de cambiar en el mexicano lo que se conoce como la mentalidad colectiva o nuestra cultura. Este ejercicio nunca se ha hecho, nunca se ha hecho. ¿Qué implicaría una campaña de esta forma? Tendría que explicarnos a los mexicanos por qué somos iguales, por qué debemos respetarnos, cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son los derechos de los hombres, cuál es el grave problema, en dónde radica el grave problema de las violencias y en especial el grave problema de la violencia feminicida. Y entonces el gobierno tendría que estarnos diciendo, este es el problema y vamos a resolverlo de esta manera y vamos a caminar todos en este sentido, ¿no? Pero seguramente, Ceci, tú me podrías dar la razón, o sea, es algo que nunca se ha visto, o sea, ni en la televisión, ni en el radio, ni en las redes sociales, ¿no? A pesar de que la ONU lleva más de 30 años recomendándolo. Hace muchos años, cuando yo era niño, en 1970 inició una campaña que era para la familia pequeña vive mejor, que era un control de natalidad. 30 años después se controló la explosión demográfica en México y lo logramos, ¿no? Si se hiciera algo similar, podríamos estar pensando que a mediano plazo tendríamos una historia de éxito, pero para eso necesitamos gobiernos responsables y que le entren con más ahínco al tema. Claro. Dice Bruno Bolfi, buenas tardes. ¿Por qué legalmente es tan difícil reconocer la violencia en contra de las mujeres, ya que frecuentemente quedan libres los agresores? Cuando esta violencia es meramente física, que no pasa del tema de las lesiones, lamentablemente la legislación es muy blandengue al respecto. De hecho, yo en mi libro propongo que si un hombre golpea a una mujer, ya no pueda salir. O sea, a ver, golpeó a su esposa, ya lo detuvieron, ya lo encerraron, ya lo tienen detenido. Y llega la mujer a quererle darle el perdón, ¿no? No, o sea, ya no se puede. O sea, este señor se va a tener que quedar 8 días encerrado en un centro de atención psicológica y después de los 8 días le podrías otorgar el perdón. Y entonces podría proceder si es agresor por primera vez. Y a su vez, en el libro también recomiendo que la mujer, para otorgar el perdón, también vaya, pero en libertad, desde luego, a este tipo de terapias psicológicas, ¿no? Entonces, cuando el centro psicológico diga, a ver, él ya cumplió y ella ya cumplió, entonces ahora sí procede el perdón, ¿no? Esa es una de las razones de la impunidad, los perdones que se otorgan. La otra razón, pues, es la corrupción, ¿no? O sea, lamentablemente los ministerios públicos venden la justicia, la mujer cuando se da cuenta, pues ya dejaron salir al agresor y todo me dio por unos pesos. Y lamentablemente también cuando se trata de la violencia feminicida, y esto lo denunció Frida Guerrera en una mañanera, se lo dijo al presidente, le dice, hay feminicidios en los cuales existen las órdenes de aprehensión, pero los judiciales no las ejecutan porque les dan dinero para que
las guarden en los cajones, ¿no? Entonces, esa es otra triste inercia, la impunidad, la corrupción. Ahí es donde yo lo digo, o sea, ahí es donde se tienen que meter más los gobiernos, las autoridades, ¿no? Yo destacaba en el Estado de México, siento que se están haciendo cosas valiosas, pero tal vez hay que entrar más a fondo y a ver, vamos a echarnos un análisis minucioso de ver cuántas órdenes de aprehensión están pendientes de ejecutarse y por qué no se han ejecutado. Crear grupos especializados para ejecutar las órdenes de aprehensión, blindados anticorrupción, ¿no? Para que de esta manera empecemos a abatir la impunidad y la mala educación. Por eso hablaba yo de un cambio de chip, ¿no? Hablamos de un cambio de chip, porque la corrupción deriva de la mala educación que tenemos y que tenemos como sociedad. En tanto no nos reeduquemos como sociedad, pues no va a pasar un cambio significativo como el que esperamos. Claro. Dice Evelyn Vázquez, Ernesto, ¿qué hacer y qué no para visibilizar la violencia feminicida en los medios? ¿Qué medidas se están tomando para prevenir y evitar el feminicidio? Bueno, medidas para evitarlo como tal, lo comento, ¿no? Existen 17 alertas de violencia de género en todo el país. Y una que decretó Claudia Sheinbaum por mutuo propio, porque esa no estuvo decretada por la Secretaría de Gobernación, ella solita se decretó su alerta de género, ¿no? Y entonces hablamos de 18. Estas alertas son mecanismos de urgencia, así se tienen conceptualizados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Son mecanismos de urgencia que ordenan a las autoridades el despliegue de acciones conjuntas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Cuando hablamos de mecanismos de urgencia, tendríamos que entender que las autoridades están trabajando a todo lo que dan para resolver el problema. Y yo me pregunto, no vayamos lejos, simplemente en Ecatepec, ¿qué está haciendo el gobierno de Ecatepec para combatir el feminicidio? ¿No? Y así podemos decir, y el gobierno de Guadalajara, y el gobierno de Zapopan, y el gobierno de Puebla, ¿qué están haciendo para combatir el feminicidio desde el ámbito municipal? ¿Qué están haciendo los gobiernos estatales desde el ámbito estatal? ¿Y qué está haciendo el gobierno federal para resolver el problema? Y hoy en día, reitero, sin el ánimo de politizar, pero lamentablemente estamos enfrentando las circunstancias más adversas desde hace 30 años a la fecha. Ahora, creo que los medios de comunicación, de alguna manera, y las redes sociales, están haciendo su chamba. Pero, reitero, falta un gran liderazgo, y ese liderazgo se puede dar desde el gobierno o desde la sociedad civil, para organizar una verdadera cruzada mediática contra la violencia feminicida, publicando las causas y sus orígenes y buscando sensibilizarnos como sociedad para resolver el problema. Eso sería de gran utilidad. E invitar a los jóvenes, porque en este tema siempre lo he dicho, lo más importante es trabajar con los jóvenes, porque ellos son quienes van a recibirnos la estafeta y son a quienes tendríamos que estar capacitando y sensibilizando para que ellos empiecen a tomar el tema con toda la seriedad del mundo y entonces generacionalmente lo hagan mejor que nosotros. Porque si hablamos desde el aspecto generacional, y debemos reconocerlo, estamos entregándole a nuestros jóvenes una sociedad bastante descompuesta. Y eso debe de preocuparnos y debe de avergonzarnos. Estamos a tiempo de enderezar las cosas, echarle ganas de una manera colectiva, dejar de echarle la culpa al gobierno, tratar de hacer y organizarnos nosotros y a la vez trabajar más con ellos para involucrarlos y que ellos hagan lo que no hemos sabido hacer nosotros como sociedad. Así es. Dice Aura, ¿qué sucede con los asesinos confesos?
Se escuchan casos muy fuertes y nos enteramos de las aprehensiones, pero pasan los años y siguen sin recibir una sentencia porque alguien alega inocencia después. Híjole, ahí hay un tema bien triste porque hubo una reforma penal en la cual se dejó de lado la máxima de que a confesión de parte relevo de prueba. ¿Esto qué quería decir? Cuando confiesas el delito, ya no importa otras pruebas, o sea, se tiene por acreditado y ya, ¿no? Eres culpable. Lamentablemente, con todo el tema de la tortura que se daba en el pasado y se sigue dando, se obtenían muchas confesiones bajo tortura. Y entonces ahí es cuando se implementa esta reforma al derecho penal y se implementa los procesos orales, ¿no? Y entonces se retoma el tema de la inocencia, eres inocente hasta que no se te demuestre lo contrario, etcétera. Pero en México, para variar, pues nos sirve, ¿verdad? Sobre todo a los jueces, a algunos jueces penales, pues para practicar el tema de la venta de la justicia. Y entonces hacen manejos ahí, alquimias jurídicas, y entonces resulta que aunque confesó, pues es inocente, ¿no? Un ejemplo que podemos ver y que es dramático y que también se vincula al tema de la violencia contra las mujeres es el documental que está en Netflix de las 3 muertes de Maricela Escobedo. Escobedo me acuerdo que se pide. Pues resulta que en el juicio en el cual el feminicida de su hija confiesa en el propio juzgado y ante el juez le dice, le pide perdón, dice, perdóneme por lo que hice, ¿no? Perdóneme por lo que le hice a su hija. Lo absuelven, sale libre. Y ahí está, o sea, en el documental sale todo a detalle, sale incluso la audiencia y todo. ¿Qué pasó ahí? El tipo después se mete de sicario en los Zetas. Entonces, se percibe inmediatamente que lo que sucedió es que el crimen organizado inyectó ahí dinero y el juez, aún con todo y juicios orales, fue el primer juicio oral en Chihuahua y está mancillado de corrupción. El presidente de la República no está tan equivocado cuando dice que la corrupción es el peor cáncer y el que más daño nos ha hecho. Yo con él coincido en eso y creo que debemos de caminar hacia una sociedad más justa, menos corrupta, pero entender también que es un problema del cual responsabilizamos a los políticos, pero hay un autor que admiro mucho y es mi maestro, Juan Miguel Zunzunegui, que ha escrito varios libros, pero uno de ellos es Los mitos que nos dieron traumas, así se llaman. Y ahí él explica por qué somos como somos los mexicanos. Y dice, no nos espantemos de lo que hacen los políticos porque ellos emergen de nuestras propias filas, emergen de la sociedad que integramos todos. De ahí que la transformación y la concientización que necesitamos para transformar este aspecto tan delicado como lo es la corrupción, tenemos que asumirlo desde una convicción social. A mí me parece que así debe ser, sobre todo entendiendo que el barco se está hundiendo y que si queremos un país con condiciones donde todavía podamos vivir en el futuro y nuestros hijos, tenemos que hacerlo ya, porque esto urge, ¿eh? Y evidentemente, aunque López Obrador es la bandera que sacó, pues no lo está haciendo tampoco. Entonces, nuestra endeble democracia nos lleva al despeñadero y a nosotros es a los que nos compete, al final de cuentas, poner un alto a este problema. Así es, dice Evelyn Vázquez, ¿por qué las autoridades toman a la ligera este tema que es en verdad muy lamentable para el país y el mundo? La impunidad es gigantesca. ¿Se puede decir que para ellos somos una más? A ver, ¿me la vuelves a repetir, Ceci, por favor?
Dice, ¿por qué las autoridades toman a la ligera este tema que es en verdad muy lamentable para el país y el mundo? La impunidad es gigantesca. ¿Se puede decir que para ellos somos una más? Bueno, en primera es porque lamentablemente nuestras autoridades, nuestros gobiernos, priorizan lo que ellos creen que es importante, pero ellos creen que es importante. En el libro platico todo lo que sucedió antes de la marcha del 8 de marzo y un día sin nosotras del año pasado, que fueron un par de movimientos admirables y que incluso el libro yo ya lo estaba escribiendo y tuvo un cambio, o sea, reinicié la escritura desde el principio para hablar de esos 2 días históricos, le llamo, en el libro. Y en una de esas, en una mañanera, están hablando de la rifa del avión. Y entonces en la mañanera está el fiscal Gertz Manero entregando un cheque de 2,000 millones de pesos al instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Y en eso están cuando una periodista le pregunta al presidente, oiga, ¿pero qué opina de los feminicidios? Y le contesta más o menos, le dice, oiga, pues estamos hablando de otro tema muy importante, ¿por qué me toca eso ahorita? ¿No? O sea, y se vino una reacción de las mujeres bastante fuerte. Al día siguiente le fueron a rayar las puertas a Palacio Nacional porque generó una gran indignación. Ese es el mejor ejemplo de cómo los gobiernos suponen, los mandatarios, que hay cosas más importantes, ¿no? Y no, o sea, yo siempre he estado convencido de algo. La Constitución nos marca cuáles son las atribuciones de las autoridades. El 115, por ejemplo, nos dice qué tienen que hacer los municipios. Por ahí hay otro artículo, no recuerdo cuál, que es el que nos dice cuáles son las atribuciones de los gobiernos estatales. Y desde luego marca las atribuciones del gobierno federal. Por ejemplo, los gobiernos municipales no tienen atribuciones para andar repartiendo despensas. Y sin embargo, es lo que más le preocupa a los alcaldes, ¿no? Andar repartiendo despensas, andar repartiendo dinerito, andar haciendo clientelismo político para ganar elecciones. Al Estado, a los gobiernos estatales, les compete sobre todo la procuración y la administración de justicia. De ahí que tendría que ser una de sus principales prioridades, pero no lo es. O sea, también están realizando actividades secundarias que los hacen desatender lo que es lo prioritario. La educación también es una prioridad de los gobiernos estatales y del federal, así como la salud. Y entonces, ese es el tema, ¿no? Yo creo que la ley debería inducir ya a nuestros gobernantes a cumplir sus obligaciones constitucionales y que se dejen de tanta tontería, de tanto invento. Bien, digo, faltan muchas preguntas, pero ya por cuestiones de tiempo voy a leer una más que me parece importante. Dice Miguel Herrera, ¿qué papel deben tener las escuelas para reducir la violencia a las mujeres? Todo. Ya con esta cerramos. Las dos vertientes más importantes para que a mediano plazo podamos pensar en que se va a resolver el problema son, la primera, la educación. O sea, tenemos que enseñarle a los niños el por qué los hombres y las mujeres podemos ser biológicamente diferentes, pero somos idénticos en cuanto a derechos. No hay ninguna diferencia en eso. Los niños tienen que aprender, los niños y las niñas, que el trabajo es igualmente valioso el del hombre y de la mujer. Y que si la mujer opta por dedicarse de manera voluntaria al trabajo doméstico, su trabajo es valiosísimo y tiene que respetarse, y no porque el hombre sea quien aporta para la manutención del hogar, puede sentir que es superior a la mujer, porque
esa manutención luego le hace pensar a muchos hombres que son superiores a las mujeres. En fin, aspectos como estos tienen que ir en los libros de texto y se deben infundir a los niños prácticamente desde el kinder hasta el bachillerato, de manera constante. Entonces, la primera, lo más importante, diría yo, es eso. Y la reeducación de los adultos, de nosotros, a través de lo que yo les hablaba. Una campaña mediática como aquella de La Familia Pequeña Vive Mejor, en la que nos estén bombardeando de manera constante, para que estemos convencidos del cambio que necesitamos dar. Y recordemos un ejemplo más reciente. En los años 90 casi no usábamos el cinturón de seguridad. Y entonces en la Ciudad de México implementaron que era obligatorio, pusieron unas multotas, y ya de repente ya todos usábamos el cinturón, y entonces hoy todos lo usamos. Porque ese es otro tema. Los mexicanos somos bien nobles y somos bien obedientes y sí queremos ver que nuestra sociedad se transforme. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un liderazgo real que nos ayude a caminar hacia esto, ¿no? Pero sí, la educación es básica, es lo más indispensable, porque además de la educación van a derivar autoridades con principios y valores incorruptibles. Sí, es verdad. Bueno, pues nos está encantando todas las personas que nos están siguiendo. Agradezco yo, la verdad, todos los comentarios que tenemos. Ya por cuestiones de tiempo, discúlpenos, ya no vamos a poder continuar con las preguntas. Me gustaría que dejes tus redes sociales, Ernesto, para que las personas te puedan seguir. Entonces, adelante, ¿cuáles son? Dinos tus redes, por Miren, favor. les doy mi Twitter. A mí me gusta seguir, quien me siga, me gusta dar el follow también, y después ahí a través del Twitter podemos platicar. Si me hacen preguntas directas a través del Twitter, con todo gusto las estaré respondiendo. Es @Ernesto con mayúscula, _Millán con mayúscula también, a ver si se alcanza a ver. Ahí está, Sí, @Ernesto ahí se ve perfecto. Millán. Entonces, si me siguen por Twitter y ahí podemos comunicarnos y por ahí yo estaría dándoles las respuestas a todas las preguntas que me hagan, ¿eh? Excelente. Muchísimas gracias, de verdad, a todas y a todos que nos están siguiendo en esta transmisión. Con esta actividad, con esta presentación maravillosa de Ernesto, damos por finalizada nuestra feria del libro, pero no se vayan. Vamos a hacer una pausa muy breve en lo que nuestras autoridades se conectan. Vamos a salir del aire de Facebook Live, pero por favor, todos aquellos que nos están viendo por Facebook, no se vayan. Vamos a hacer solamente un espacio de 5 minutos para que las personas se conecten y vamos a proceder a nuestra clausura. Entonces, Muchas muchas gracias gracias. a todos, antes de despedirse, muchas gracias a todos. Entonces, vamos a hacer este paso, por favor.